Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Ángel Martín Crespo, doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y profesor de la Universidad UDIMA. Vengo a presentar mi trabajo, mi ponencia, que lleva por título Comunicación Política, Comunicación Electoral, Similitudes y Diferencias para el Electorado Español. El trabajo tiene un objetivo general, que es la determinación en nuestros días de la existencia para nuestros ciudadanos de similitudes y diferencias entre la comunicación política y la comunicación electoral. También tenemos tres objetivos secundarios, que son, primero, concretar cuáles son los atributos más importantes de una óptima comunicación electoral y de una óptima comunicación política. Establecer, segundo, cuál es la temática principal de cada una de estas dos disciplinas de comunicación y, tercero, comprobar la sensación de la ciudadanía de cercanía, es decir, en su día a día, tanto de la comunicación política como de la comunicación electoral. En cuanto a la metodología, la investigación goza de dos partes diferenciadas pero relacionadas entre sí, una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Empezando por esta última, tenemos que decir que en este estudio se ha recogido la información a través de la técnica cualitativa del grupo de discusión. Las 6 reuniones de grupo se mantuvieron en Madrid en grupos de 10 personas, mientras que en la cuantitativa se ha realizado un cuestionario en 3 comunidades autónomas con 150 cuestionarios en cada una de ellas y en los territorios de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Castilla-La Mancha. La muestra de 450 está compuesta por 225 mujeres y 225 hombres de edades comprendidas entre los 18 años y los 65. Entrando ya en la discusión, es pertinente situar las definiciones de los dos términos que nos ocupan. Y empiezo por una definición propia de 2020 que define la comunicación política, que es el intercambio de mensajes, símbolos y contenidos, en general orales, escritos y o multimedia, que conecta y posibilita la interacción entre cualquiera de los actores del sistema político, partidos, políticos, blogueros, periodistas, representantes institucionales, asesores, ciudadanos, etc. A través de los medios tradicionales, los nuevos canales tecnológicos y las interacciones entre ellos con objetivos concretos de cara al votante o grupo de votantes. Y estos objetivos son opinar, influir, persuadir, informar. Por su parte, Riorda, en 2012, definía la comunicación electoral como una comunicación para una parte, es sesgada y parcial, no apunta a todos. Una campaña electoral tiene una tendencia teórica, más allá de lo que los hechos no funcionen así, que debe ser considerada un juego de suma cero con ganadores y perdedores. En la realidad no siempre es así, porque aun perdiendo, muchas de las estrategias electorales afianzan un posicionamiento, generan avances electorales, solidifican la fidelidad de una porción del electorado o incluso avanzan en la proporción de escaños, entre otras victorias parciales. Aprovechamos un cuadro presentado por Esquivel en 2017 para poder comparar la comunicación política y la comunicación electoral, siguiendo un esquema de enfrentamiento para poder percibir mejor las diferencias. Empezamos por la comunicación política, que engloba todo el trabajo de comunicación en terrenos políticos realizado sin atender al límite temporal, mientras que la comunicación electoral se limita temporalmente al periodo de la campaña electoral. La comunicación política gana o pierde votos, la comunicación electoral gana o pierde elecciones. En la comunicación política tiene varios objetivos recogidos necesariamente en un plan estratégico escrito. La comunicación electoral, su objetivo específico consiste en transformar en votos los pensamientos. Comunicación política permanente, diaria y puede llegar a comenzar un trabajo a veces desde cero. Nos podemos imaginar la refundación de un partido político. Comunicación electoral no comienza de cero, sino que ya culmina un proceso anterior de la comunicación política. Comunicación política trabaja sobre contenidos políticos extensos o no, pero con una visión de medio-largo plazo, mientras que la comunicación electoral se circunscribe a un periodo, trabaja con contenidos políticos más breves y diseñados para ser consumidos en plazos cortos, sobre todo una campaña electoral. Ya vemos entonces que la comunicación política y la electoral
parece que se diferencian en su horizonte temporal, en los objetivos, en su punto de partida, en sus mensajes, etc. Pero quizá la realidad ofrezca resultados bien distintos. ¿Qué sucede entonces en la realidad? Los resultados del trabajo nos resumen que las líneas claras que se aprecian en la literatura, que acabamos de comentar, que dividen las actuaciones de la comunicación política y la comunicación electoral, se confunden cada día más. Vamos a enumerar los distintos resultados para poder desagregar esta conclusión. La comunicación política y la comunicación electoral son diferentes y aunque esta última forma parte de la primera y muchas veces se confunden, incluso confluyen en la época electoral. Segundo resultado, la comunicación electoral es persuasiva, encaminada a obtener réditos inmediatos en forma de sufragios. Es exigente y cortoplacista. Tercera, el trabajo previo a la comunicación política debe estar hecho lo mejor posible para poder catalizar el esfuerzo comprimido en la época electoral. Pero la comunicación electoral puede virar e incorporar nuevos temas para convencer a nuevos electores, nuevos votantes o votantes indecisos. Puede generar confusión. El cuarto resultado, en la actualidad las diferencias temporales en la comunicación política parece que se liman hasta difuminarse en muchos casos. Cada vez más la percepción del votante es de eterna campaña. También nos indican los resultados que los atributos más importantes de una óptima comunicación electoral son los mismos que los de una óptima comunicación política y coinciden en orden de mayor a menor importancia. Dichos atributos son que sea sincera y honesta, que sea fácil de comprender, que sea en tiempo real y que sea directa. Segundo resultado, y muy importante, la temática protagonista de la mayoría de las comunicaciones políticas es la que engloba las acciones presentes en las que interviene el propio partido, mientras que la temática principal de la mayoría de las comunicaciones electorales es la que tiene que ver con acciones y promesas futuras del propio partido y o candidato. Por tanto, podemos resumir en esta imagen de elaboración propia esta percepción de los votantes por temática de la comunicación política y electoral. También se pretende ofrecer datos en porcentajes para poder explicar mejor los resultados del trabajo, ¿no? Que forman parte de los mismos. Entonces empezamos por la comunicación política, el 91%, así como la comunicación electoral, el 87%, han de integrar más al ciudadano para escucharle. La comunicación política y electoral le preocupa al 67% de las mujeres frente al 60% de los hombres y le interesa el 61% de las mujeres frente al 57% de los hombres. El 67% de la muestra cree que la comunicación política la hace un equipo formado por más personas que la comunicación electoral. El 45% de la muestra indica tener voluntad de participar respondiendo a lo que le pregunten los partidos. El 75% indica tener necesidad de conocer la verdad en tiempo real de lo que hacen los partidos. Y el 92% de la muestra opina que hay demasiado contenido político en los medios de comunicación. Llegamos a las conclusiones, que son 10, y que paso a enumerar, empezando por la primera, que indica que tanto la comunicación política como la comunicación electoral comparten atributos y orden de importancia de los mismos, además de elementos como el discurso, como ya hemos visto en la literatura. Segunda, la comunicación política y electoral preocupa e interesa de manera prácticamente paritaria tanto a los hombres como a las mujeres. Tercera, normalmente se entiende que la comunicación electoral es la realizada durante un periodo electoral, está enfocada a la captación de votos frente a la comunicación política, enfocada más al proyecto político. Cuarta, la comunicación política y la comunicación electoral deben integrar más al votante con bidireccionalidad en las comunicaciones. Quinta, el receptor de estas modalidades de comunicación quiere ser informado cuando se producen las cuestiones y poder confiar en lo que le dicen, además de poderlo entender. Sexta, los ciudadanos sienten que el contenido de la comunicación política, es decir, su temática, es realista y tiene que ver con lo que pasa en su día a día mucho más
que el contenido de la comunicación electoral llena de propuestas futuras. Séptima, lo anterior se difumina cuando hay problemas en los partidos políticos, problemas internos cada vez más frecuentemente. Octava, en la comunicación electoral entra en juego el binomio formado por el partido y el candidato. Por contra, la comunicación política se asocia prácticamente en exclusiva al partido político. Novena, existe sobreinformación política y la política está muy mediatizada. Y décima y última, existe algo de desafección a la información política por parte de la juventud, pero en general esa temática sí interesa a la población llamada a votar. Hemos llegado al final de esta ponencia y no me queda más que daros las gracias por vuestra atención, en especial a la organización y colaboradores de este congreso y todos los que lo hacen posible, así como, en mi caso, Audima, mi casa. Muchísimas gracias y hasta siempre.